Por ejemplo, ahora se han ido incluyendo muchos más. Por ejemplo, ahora hay uno que viene un flash y al lado sale un ojo. Eso significa, acá, que la cámara, además de tener el flash, porque puede estar bloqueado, aparte de tener el flash automático, el rayo y el A, que significa flash automático, se le agregó el flash automático más un ojo, que significa reductor de ojo rojo. Por ejemplo, hay gente que tiene el ojito claro, siempre sale con el ojo rojo en la fotografía, siempre. Hay gente que no le sale el ojo rojo, pero la mayor parte de una fotografía maravillosa es el error del ojo rojo. Entonces se puede reducir una vez que está tomada la fotografía, pero para no reducirla y tener que prevenirlo antes, podemos colocar el flash con el ojito, que significa flash con reductor de ojo rojo. O bien se puede, en algunas cámaras, por ejemplo la Lumix, que es la que tenemos en este momento haciendo la grabación, se le puede colocar con flash S o A. S es slow, le da un tiempo mayor, es más lento. En A se puede tener una mejor exposición, y en el caso del ojo rojo se puede colocar flash con reductor de ojo rojo con sincronización lenta, ¿me entiendes? O si estuviera solo, sin la A, significa flash de relleno o flash forzado. Por ejemplo, cuando uno toma una fotografía, por ejemplo, a una persona que está en una ventana, nosotros tomamos la fotografía, ¿cierto? El sujeto, el primer plano, queda completamente oscuro y el fondo queda muy brillante. Entonces, cuando tomamos la fotografía con el flash, ¿qué pasa? Queda completamente iluminado porque le damos un relleno, un flash forzado. Pero el flash forzado o relleno queda una especie de una fotografía muy plana, como que si no hubiera relieve, como si no estuviéramos dentro de la imagen, sino que pareciera que fuera una foto pintada. No tiene relieve esa fotografía. Para que no tengamos ese problema, yo sugiero eliminar el flash, ¿cierto? Olvidarnos del flash y tomar una fotografía con las opciones manuales, sin tener que interferir en el ISO o en el balance de blanco, solamente lo que es aumentar la sensibilidad de la película, pero con lo que es la apertura del diafragma, o dejándolo un poco más lento en lo que es la velocidad de obturación. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es las opciones manuales. Aquí. Esto, por ejemplo, hay gente que lo representa de varias formas. En las opciones manuales son M, que es la letra de la cámara, que significa manual. S, que es la velocidad, speed, está definido así. La A, que es apertura o abertura. Y P, personalmente, P, que yo ocupo bastante la opción P, que es automático programable para tomar fotos rápidas en el momento del día, ¿ya? La incluí dentro de una opción manual. Dijimos que en la opción P podemos controlar ISO, balance de blancos, ¿cierto? También exposición del flash. Y en automático programable o un automático normal, perdón, en automático normal o automático inteligente no podemos controlar nada. Podemos controlar solamente todo lo que radica en la fotografía manual en estas opciones. Automático programable, apertura, velocidad y opción manual. Manual controla toda la cámara. Entonces, ¿qué significa la P? P significa automático programable, que podemos controlar lo que es el ISO, balance de blanco y exposición. A es el control de la apertura o abertura del diafragma. Por ejemplo, hay cámaras que parten de una apertura de 2.8. Recuerden que la apertura o apertura del diafragma está representado antes del número con una letra F. Entonces, en una cámara, por ejemplo, semiprofesional, la mayoría de las semiprofesional vienen con un lente que es más sensible, es mejor para tomar fotografía al momento de tomar cosas con mayor iluminación. Por ejemplo, la Lumix que está grabando en este momento tiene una apertura de diafragma de 2.8, que es bastante bien, bastante bueno. Además, se le obliga a que viene con un lente mineral, Leica. Ahora, hay distintos tipos de lentes para tener en el caso de la fotografía. En el caso de las Nikon, por ejemplo, en este modelo Nikon, que es un modelo bastante potente, ¿ya? En este modelo Nikon de 7200 tiene un lente VR,
de una apertura de 3.5 a 5.6. Si bien no es más luminoso que el lente de la Lumix, que el lente fijo de la Lumix, el lente de una semiprofesional, tiene un lente mineral, ¿ya? Que es de la tecnología ED. Los lentes ED de Nikon son los más luminosos que hay en el mercado. A mi modo personal es un lente más poderoso que el de la Canon. Es una cosa de gusto, no es que sea que Nikon me esté auspiciando. Lo que pasa es que el lente de mineral es bastante mejor. Ahora, este otro lente que tengo acá de la Canon Reflex XS tiene un lente de 3.5 a 5.6. Es casi lo mismo, pero no me gusta tanto el lente de la Canon en este modelo, porque igual hay Canon que son maravillosas, que me encantan, sobre todo la línea SX de la línea semi profesional. A mi modo personal yo prefiero una cámara con lente fijo, ¿ya? Porque si yo por ejemplo voy a tomar una fotografía de distancia, por ejemplo con mucho zoom, voy a tener que sacar un lente, colocarlo y tal vez no voy a tener la distancia que necesito porque los lentes son carísimos. Por ejemplo, tener un lente gran angular puede que me cueste unos 100.000 pesos. Si quiero comprar un lente teleobjetivo, por ejemplo un 70-300, que no voy a tener más de 10x de zoom, ¿cierto? Voy a tener un lente tal vez orgánico, que no va a ser un lente mineral, va a tener una mejor iluminación, siempre un lente mineral. Entonces tal vez ese lente no voy a tener tampoco lo que yo necesito. Tal vez yo no voy a necesitar tomar fotos a los cráteres de la luna, por eso voy a necesitar una cámara que tenga por lo menos unos 20 o 30 x de zoom. Y la línea SX de Canon que tiene un lente de 50, oh, es maravilloso. Yo he visto fotografías que tienen esos cráteres y son bastante potentes. De hecho he dado algunos tips a amigos que cómo poder hacer esas fotografías, y mis amigos que están escuchando y se acuerdan de los consejos que les di, ellos me van a decir, sí, de verdad que gracias a tus consejos compré esta cámara. A mí me encanta esa cámara. Pero al momento de tomar una fotografía de retrato o de un macro, prefiero tomar una cámara con un lente Nikon, un modo personal. Bueno, entonces, volviendo a lo que estamos hablando aquí de las opciones, qué significa cada letra. A significa el control de la apertura o abertura de cuánta luz puede entrar, teniendo un lente de 2.8, por un ejemplo, a 5.6, o en el caso de la reflex, partiendo de un lente de 3.5 a 5.6. En lo que es S, la velocidad, ¿cierto? ¿Qué significaba S? Significa el control de la velocidad del obturador, presentada en segundos. Hay algunas cámaras que se está eliminando el 1, sino que solamente está mostrando el 2000, 3000, ¿cierto? Para simplificarlas. Por ejemplo, en las cámaras de... Se lo voy a mostrar acá. Por ejemplo, en las cámaras de Nikon, acá, por ejemplo, dice 3002, ¿cierto? Esa es la velocidad que tiene de un segundo fraccionado por 3200. Más rápida, ahí dice. Entonces si yo quiero cambiar esa velocidad, ahí voy bajando la velocidad. Cuando se representa en 1 punto es un segundo fraccionado en 3. Ahí tengo un segundo con unas comillas, eso significa un segundo. 2 segundos, 2.5, 5, y miren lo que maravillosamente esta cámara llega a 30 segundos. Ahora, ¿qué significa eso? Bulb, eso significa que yo puedo dejar el obturador apretado o abierto y ahí le va a entrar la cantidad de luz hasta que yo suelte el botón. Pero normalmente si queremos tomar la constelación o la galaxia completa, la cámara la podemos dejar unos 30 segundos con trípode, porque con esos 30 segundos con mi movimiento natural de las manos no voy a poder tomar una fotografía con esa precisión. Para tomar galaxias, estrellas, lunas, se recomienda colocarla en un trípode y dejarla, por ejemplo, muchos segundos para que capte más imagen en el fondo. Entonces, en lo que es volviendo a las letras, en M
es el control total de la cámara. ¿Qué debo decir? Que se parece tanto al automático programable, al P. Entre el P y el M son las funciones que podemos controlar manualmente más cosas, pero en M es el control completo de la cámara, es el control que va a permitir controlar velocidad, apertura, ISO, balance blanco. En la función P, que solamente es automático programable, solamente voy a poder controlar lo que es el ISO y el balance blanco. Además, adicionalmente, la exposición y el nivel de flash, pero no voy a poder controlar ni la velocidad de obturación ni la apertura del lente. Bueno, y dijimos que el B o bulb que le mostré con la cámara, se puede dejar el botón apretado hasta que yo pueda soltarlo y ahí me va a determinar cuánta luz entró en el momento. Siempre hay que apretar el botón del obturador para que los puntos de enfoque se adecúen. Si por ejemplo queremos tomar una fotografía de un objetivo principal, ya sea un sujeto, algún movimiento, lo seguimos con los puntos de enfoque. Yo personalmente ocupo el punto de enfoque al centro, ¿ya? Para seguir un objetivo en particular, porque siempre que voy a la FIDAE, o siempre que quiero tomar un cóndor, siempre que quiero tomar un bichito, un movimiento, el punto de enfoque me gusta que esté al centro, para poder hacer macros espectaculares. ¿Se acuerdan la fotografía que está en la publicidad del curso? Que hay un cactus, se los voy a mostrar. Este es mi modelo, mi amiguito. Me voy a acercar para que lo puedan ver mejor. Aquí está. Este es el famoso cactus de la promoción del curso. Ahora está más grande. Pero, ¿cómo hice esa fotografía? Con macro. ¿Qué significa el macro? Que podemos tomar una fotografía a una corta distancia y automáticamente se me va a desenfocar el fondo. Pero primero tengo que obturar para apretar el punto de enfoque al centro, ¿ya? Y me voy a permitir darle profundidad de campo o desenfoque, como se le llama. Ahora, para tomar un macro, tengo que colocar la función macro, que es un icono que está representado por una flor. Entonces yo coloco el macro y me puedo acercar a la cámara. No tengo que hacer zoom cuando estoy tomando una fotografía de cerca a un macro. Por ejemplo, un bichito, un detalle minúsculo, una joya, por ejemplo. Yo lo que tengo que hacer, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Aprieto, busco la opción macro en esta cámara, por ejemplo, que puede estar en cualquier parte. Me acerco con el lente o con la pantalla y me acerco al objetivo. Aprieto el obturador, veo que esté completamente enfocado y tomo la foto. ¿Qué pasa con todo el otro enfoque? Se pierde, se desenfoca. Por eso se llama una fotografía macro, que es una fotografía de precisión. Ahora, lamentablemente las cámaras reflex con lente intercambiable no permite tomar una fotografía de cerca porque no me da el ángulo. A lo más me daría, yo creo que cerca de 1 metro. Pero si yo quiero tomar una fotografía prácticamente microscópica para ver las puntas de un cactus, necesito comprar un lente macro, ¿ya? O poder comprar una cámara semi-pro, y la cámara semi-pro maravillosamente tiene un macro a unos 10 centímetros y un super macro a 1 centímetro del objetivo. Entonces por eso podemos tomar una fotografía, si le colocamos muchos millones de píxeles, por ejemplo 16, 18 como mínimo, y colocamos la función macro, le vamos a poder tomar los ojos a una mosca. Eso es maravilloso. En el caso que, claro, tomamos la foto y empezamos a ampliar y se va a ver maravillosamente el detalle de lo que les explico. Y no crean que le estoy mintiendo, porque yo lo hice con mi cámara semiprofesional con un macro de 1 centímetro, perdón, con un super macro de 1 centímetro a una libélula. Cuando tenga tiempo voy a subir esa fotografía de la libélula para ver el detalle de los ojos, porque se ven millones de ojos. Al igual que también he podido tomar fotos de los cráteres de la luna con un zoom de 24x, que equivale a un 1200 milímetros, que eso es poderoso. Entonces, para tener esa fotografía necesitamos un lente macro. Ahora, para ir de lleno a lo que son las funciones manuales, aquí nos vamos a detener un poquito del tiempo y tal vez
y resumiendo, dijimos que la P significa automático programable. A, control del diafragma. S, control de la velocidad de disparo. M, el control total de la cámara. ¿Qué podemos controlar en P? Podemos controlar ISO, balance de blanco, exposición. ¿Qué podemos controlar en A? El control de la abertura. ¿Qué podemos controlar en S? El control de la velocidad. ¿Y qué podemos controlar en M? El ISO, balance de blanco, exposición, velocidad, abertura. Por lo tanto, en M se controla completamente la cámara, toda. Volviendo con el ejemplo de nuestra cámara, aquí tenemos nuestra camarita. Ya. Lo que está acá con comas es la velocidad de obturación. Si queremos controlar la velocidad, da lo mismo en la cámara que sea. Ustedes van viendo que, por ejemplo, acá en este gráfico que dice más y aquí dice menos, el nivel tiene que estar al centro. Acá, si se fijan, está completamente hacia el lado derecho. Por lo tanto, si yo quiero tomar una fotografía a ese entorno que estamos viendo en este momento, ¿qué quiere decir? Que me va a salir completamente iluminada. ¿Por qué? Porque además tengo un ISO 10.000. Entonces, primero controlamos el ISO. Vamos a bajarlo. Dijimos que estamos de día, vamos a controlar con un ISO 100. ¿Ya? Sigue estando completamente iluminado. ¿Por qué? Porque la tengo en 25 segundos. Ahora vamos a cambiar lo que es los segundos y lo vamos a dejar no al número que yo quiera, sino a lo que me dice el gráfico, que tiene que estar al centro. Mire cómo va bajando y llegó a 0 con un segundo fraccionado en 200, con una apertura de lente de 4.5. Ahora, si yo quisiera cambiar esa apertura, porque yo veo que está muy oscura para mí, la abro y queda en 3.5, pero al abrirlo, ¿qué quiere decir? Cuando el número se disminuye, aumenta la abertura o apertura. ¿Cómo le voy a explicar? Con este ejemplo. Este es un ejemplo del lente. A ver si se ve bien. Ya. A ver. Vamos a ajustar un poquito. Ahí. Este dibujito que muestra acá, estos son el tipo del lente del diafragma, cómo está abierto o cerrado. ¿Se acuerdan que yo les dije voy a abrir un poco? Por ejemplo, este es un lente que está abierto ahora en este momento, que el diafragma está con un número de 2.8. Esto es un ejemplo, no crean que todas las cámaras van a ser iguales. En las cámaras semiprofesionales, la apertura del lente casi siempre parte en 2.8 y en las cámaras reflex de este tipo, la mayoría de las cámaras parte con una apertura de 3.5. Si se fijan en el ejemplo, que es bien un poquito burdo o un poquito más sencillo, tal vez como de niño, en este ejemplo se quiere decir que si yo voy cerrando el lente, cerrando quiere decir que yo voy ajustando que le entre menos luz, el número va aumentando en lo que se muestra con la letra F. Por ejemplo, F2.8 abierto, un F22 o un F
32 cerrado, por lo tanto le entra menos luz. Si yo voy a tomar una fotografía que necesita tener mayor iluminación, tengo que abrir el lente, ¿cierto? Cambiando el gráfico, pero ¿qué quiere decir abrir el lente? Que me disminuye el número. Si yo voy a tomar una fotografía, por ejemplo, en las reflex, la mayoría sin hacer zoom, el lente de 3.5, pero cuando le hago zoom, al estirarse el tambor, ¿ya? El lente se cierra automático, le va a entrar menos luz. Ustedes cuando enfoquen, cuando obturen, se van a dar cuenta que no está arrojando el 3.5, que va a estar tal vez arrojando un 5.6. Para eso yo puedo cambiar esa abertura con las funciones para que el gráfico, ¿se acuerdan que le había dicho que el gráfico quede al centro? Por ejemplo, si estuviera en un lente 2.8, estaría acá, perdón, en más 2. Si se hace zoom, se va a ir cerrando y va a llegar a menos 2. Por eso aquí yo puedo hacer que el lente se abra o se cierre, dependiendo de la cámara. En las cámaras semi-profesionales no se puede controlar mucho las opciones de apertura del lente, aunque las tiene, pero no me da en el caso, cuando yo hago zoom, automáticamente se me cierra el lente y es muy poco lo que puedo variar. Ahora cuando el lente está completamente abierto, ahí me da la opción de abrirlo o cerrarlo, pero cuando le hago zoom no me da muchas opciones. En el caso de las profesionales sí se puede. Cuando le hago todo el zoom me da la opción de cambiarla completa. Por eso es mejor tener una reflex, una cámara profesional. Pero personalmente, como yo le decía, para mí, yo quisiera tener una cámara con un lente más poderoso, teniendo un buen zoom y teniendo un lente macro para tenerlas todas en una sola cámara. Por lo tanto, si yo voy a tener una apertura de 2.8, dijimos que es una apertura con un lente grande, abierto. Si voy a tener un lente cerrado, el número se disminuye a un f22 o a un f32. O un F16. Eso va a depender del tipo de cámara. Por ejemplo, vamos a volver nuevamente con la cámara. Ya. Aquí dice F3.5 con un ISO de 100, que dijimos que el ISO es la sensibilidad que tenemos en este momento para tomar la película. Si se fijan en este momento, acá el gráfico me está mostrando casi que está perfecta. ¿Ya? Pero si yo cambio perdón, estoy controlando acá. Si yo lo vamos a dejar al centro, ahí. Si yo controlo lo que es la apertura, acá, a ver si me desenfoco, ahí. Si yo cambio la apertura, lo que hago cerrando el lente, pero aumentando lo que es el número, el gráfico, ¿a dónde se fue? Se fue a menos 3. ¿Cierto? Siendo que igual tengo la iluminación 100 de ISO con una velocidad de 320. Pero el gráfico me dice que va a salir completamente oscura con el F22 porque está muy cerrado. Entonces, ¿qué necesito para que vuelva a estar al centro? Porque este es el torpedo de la fotografía. Si yo no tengo este gráfico en las opciones manuales, yo no te voy a tener idea de cómo me va a salir esa foto. Por eso es importante que tengamos el control de la exposición acá. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que controlar el F22, ¿ya? Cerrándolo, que quiero decir que disminuye el número, pero el número del centro ahora queda al centro. ¿Se fijan? Ahora dice un 3.5 con una... Ahí quedó al centro. Si yo aumento el número, se disminuye la entrada de luz, por lo tanto me queda oscura. Y si lo vuelvo a abrir a 3.5, queda al centro. ¿Se fijaron? Entonces, la A, que es el control de la abertura, me va a determinar de cuánta luz yo puedo ocupar en este momento. Si tengo un lente de 2.8 o de 3.5, ¿ya? Voy a tener la sensación que tal vez voy a ir abriendo y cerrando el lente, pero tengo que ir mirando. Se me perdió. ¿Y dónde está? Disculpen esta introducción. No lo encuentro.
Ahí. El gráfico siempre tiene que estar al centro, siempre. Si se va hacia un extremo o al otro, me va a quedar oscuro o claro, oscuro o claro. Eso va a depender del tipo de la cámara. Un buen lente abierto, 2.8. Hay unos lentes maravillosos que sacó Fuji que se llaman unas cámaras mirrorless, que son unas cámaras que tienen un sensor que se le llama CMOS o Trans-CMOS, unos lentes que son los lentes más maravillosos que he podido conocer de la fotografía, que parten con una de 1.2, 1.8, imagínense. Este lente que está grabando en este momento es de un 2.8 y las cámaras reflex de Canon o Nikon tienen un 3.5. Entonces, un lente de uno y tanto ni siquiera voy a ocupar el flash. Ya no necesito flash con un lente tan abierto en lo que es la apertura y el diafragma. Entonces, para tomar una fotografía con buena iluminación necesito abrir el lente, sin controlar el ISO, sin controlar la exposición de flash, sin controlar nada. Solamente controlando lo que es la apertura voy a tener el gráfico que me va a estar al centro y va a estar completamente iluminado. Ahora, cuando yo controlo el diafragma, ¿ya?, la velocidad de obturación se maneja automática. Si yo voy a controlar eso solamente en la opción A, no es en la función M. Acá, por ejemplo. Ahí. Se fijan que aquí dice M, A, S y P. P significa programable, S, velocidad, A, abertura y M, manual completa. Si yo cambiara la opción a A, ahí, si controlo solo A, que es la apertura, la velocidad se va a cambiar automático. Si yo controlo solo lo que es speed, la abertura se va a controlar automática. Si yo lo dejo en M, voy a controlar completamente la cámara, controlando lo que es la opción manual y automática. Bueno, en S, que es la velocidad de obturación, velocidad lenta, que equivale a 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, como en las reflex, o 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos, como en las semi-pro, ¿ya?, voy a poder tener una velocidad lenta. Cuando se habla de una velocidad rápida, por ejemplo, para captar algo en movimiento, cuando sea 1 segundo fraccionado por 60, 1 segundo fraccionado por 2000, 1 segundo fraccionado por 800, eso voy a tener una velocidad bastante rápida. Por ejemplo, cuando he ido a la FIDA y he tomado fotos en movimiento, ahí necesitamos cazar la fotografía al instante. Entonces, ¿qué recomiendo? Tomar fotografías en velocidad arriba de 600, arriba de 800. O de repente uno partido por 60 está bien porque uno va captando justo el momento. Pero si queremos tomar algo lento, tenemos que cambiar la velocidad hacia los segundos, a los números con las comitas. Eso significa 1 segundo, 2 segundos. Entonces, para tomar fotografía con segundos, ahí necesitamos obligadamente tener un trípode, porque el leve movimiento del botón cuando se aprieta en la cámara, eso hago que tal vez me voy a demorar 1 segundo en hacer eso. Ese leve movimiento hace que la foto quede desenfocada. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un trípode cuando voy a tomar fotografías en velocidad lenta. Y si quiero tomar fotografías rápidas, no necesito el trípode, solamente necesito una buena iluminación. Un ISO 100 para el día, tal vez un ISO 1600 para la noche. ¿Se entendió lo que es la velocidad? La velocidad es más fácil, ¿no? Un poco más complejo es la apertura o apertura del diafragma, que es a menor número en F, 2.8, mayor abierto el diafragma. A menor número, o menor el cerrado, el número aumenta. 2.8 abierto, F32 cerrado. Es un ejemplo que se le da. Bueno, para resumir lo que es la fotografía, yo podríamos decir que necesitamos tener un triángulo. Vamos a ver si se ve bien. Sí. Bueno, necesitamos un triángulo que represente la apertura, manual y velocidad. Esto es lo más básico. Controlando solo este triángulo, que es la función manual, apertura y velocidad, vamos a controlar completamente la cámara. Ahora,
no se dice que el triángulo sea este, pero yo le agregué además la P. Dentro de lo que es el triángulo de la foto, apertura, velocidad y manual, le agregué la P y el ISO. ¿Por qué? ¿Por qué la P? Porque podemos controlarla manualmente, lo que es la apertura de... podemos controlar lo que es el ISO, ¿ya? En automático programable, y también podemos controlar la exposición de la luz, o sea, más luz o menos luz. Pero agregué otros parámetros acá, que tenemos apertura, velocidad y manual, ¿cierto? Como lo que es el gráfico básico del triángulo. Pero además se le agrega balance de blanco, exposición, P, programable, ISO. Este es el gráfico completo para manipular una cámara digital, ya sea reflex o sea semiprofesional. Controlamos la opción manual completa, la apertura, la velocidad, exposición, balance de blanco, programable y el ISO. Con todo esto que yo pueda controlar, la imagen me va a salir espectacular. No necesito ser un gran fotógrafo si solamente controlo este principio. Partiendo, jugando solamente con la función manual, apertura y velocidad. Después podemos controlar con automático programable y darle el ISO. Y si queremos controlar el completo funcionamiento de una cámara, esto, con este gráfico. Ahora, si solamente vamos a controlar lo que es la apertura, la velocidad y manual, le agregamos el ISO, porque el ISO tiene que ir de la mano con las funciones manuales. ¿Ya? Bueno, y para terminar, les voy a dar algunos consejos y resumen de la fotografía que dijimos. Para tener una buena fotografía de funciones manuales tenemos que controlar 3 amigos. ¿Cuáles son nuestros amigos? Opciones manuales, velocidad, apertura. ¿Qué controlamos en opciones manuales? La velocidad de obturación y apertura del lente. ¿Cuánta velocidad voy a necesitar para tomar una fotografía en movimiento? Más velocidad, 1 fraccionado por 2000 tal vez. 1 fraccionado por 60, alguien corriendo. Cuando vamos a tomar una fotografía que necesitamos más luz, que entre más luz, tiene que ir hacia el otro extremo, pero recuerden que tiene que ir en el gráfico, que tiene que ir arrojando que quede al centro. Si se me va al extremo, muy oscura, o si se me va al otro, muy brillante. Por eso necesitamos que el centro siempre vaya en la opción correcta. Entonces voy a poder controlar la velocidad, la apertura, que es la abertura de la luz que le va a entrar al momento, y va a determinar por la velocidad. Por ejemplo, en la función manual, yo tengo que saber cuánta luz va a entrar, cuánto velocidad, por cuánto espacio del lente está abierto. Acá, por ejemplo, si el lente está abierto y yo lo tengo con muchos segundos, va a quedar completamente oscura, me va a quedar completamente sobreexpuesta esa imagen, muy brillante, quemada. Entonces, si yo voy a cerrar el lente o el diafragma, yo puedo dejar perfectamente con una velocidad bastante más lenta. Entonces, yo voy a tener dos funciones, dos amiguitos acá que me van a estar ayudando: la velocidad y la apertura, para que en el centro del gráfico quede bastante completo en lo que es la fotografía. Voy a ver por cuánto tiempo va a entrar luz por este diafragma, o en el caso de la velocidad voy a ver cuánto esté abierto el lente con la velocidad que yo necesito. Recuerden que no voy a saber cuánta velocidad o cuánta apertura tengo si es que yo no le hago caso al gráfico. El gráfico siempre tiene que estar al centro, ¿ya? Así voy a saber cuánto voy a tener de apertura por cuánta velocidad. Otro